Hola, ¿cómo están? Nos conectamos nuevamente en una entrevista acá a través de nuestro canal Soy TV de Soy Chile, soy Ángela Bustamante y vamos a estar conversando sobre un tema súper contingente con una entrevistada que cada cierto tiempo nos viene ahí también a aclarar conceptos, a darnos los marcos respecto de ciertas situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Hace algunos días se conoció este caso que nuevamente viene a remecer a la institución de Carabineros una prisión preventiva en la que quedaron 5 de 12 funcionarios o carabineros detenidos por reiterados delitos en el barrio Meij. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se dio a conocer que algunos de estos funcionarios extorsionaban a los comerciantes por parte de ellos, los extorsionaban y eran obligados a pagar mensualmente por su seguridad. Para conversar acerca de esto es que estamos con la abogada Lía Rojas, quien es nuestra invitada y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lía? Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, no tan bien en realidad. Estos casos siempre vienen a darnos a entender que hoy día cada vez más la fe en lo público está bastante vulnerable. Cuéntanos un poco lo que significa finalmente o cómo se han ido desarrollando este caso de estos carabineros que recibían y extorsionaban a comerciantes a cambio de seguridad con sumas de dinero. Bueno, la verdad es que todo esto parte porque algunos ciudadanos chinos del sector de Make lo que hacen es solicitar a carabineros una protección a cambio de dinero. Dada la peligrosidad que tiene el barrio, ellos lo que hacen es pedir a carabineros una especie de servicio en donde ellos pagaban una suma de dinero a cambio de la protección para evitar ser asaltados y víctimas de robo. Entonces, a raíz de esta solicitud es que Carabineros en un principio accede, pero luego al ver de que existía esta posibilidad, digamos, de un negocio, que en realidad es un negocio ilícito, irregular, lo que hacen es que empiezan a cobrar y a pedir a más ciudadanos de esta nacionalidad que empiecen a pagar por la seguridad que ellos brindaban, viendo, digamos, que se abrió aquí una ventana en donde permitía obtener ingresos, digamos, de manera extraordinaria. Entonces, así surge, en definitiva, este delito, en donde va mucho más allá incluso, porque no solo se trata de estos pagos que se exigían de manera irregular, sino que también hay una serie de delitos que también están asociados a esto, como serían la falsificación de instrumento público, tráfico de drogas, hurto a premios ilegítimos, es decir, todo lo que, una serie de delitos que además rodea la comisión de este ilícito por los cuales ellos cobraban por esta seguridad a los ciudadanos de nacionalidad china. Lía, ¿a qué penas se exponen estos carabineros debido a estos delitos? Sabemos que nuestra legislación quizás no es todo lo fuerte con este tipo de acciones, ya sea falsificación de instrumento público. Siempre se dice que quizás estos delitos deberían ir aumentando en pena, hacerle algún tipo de rectificación, pero en este caso, ¿qué tipo de condenas pueden recibir finalmente los carabineros una vez que ya termine todo el proceso? Porque ahora quedaron en prisión preventiva, va a venir todo un proceso de investigación. ¿Qué puede venir para ellos? Mira, la verdad es que fueron 12 los carabineros formalizados y de estos 12 carabineros quedaron 5 en prisión preventiva, 5 con arresto domiciliario total y 2 con arresto nocturno. Y en realidad las penas que pueden arriesgar depende de la cantidad de delitos por los que ellos están formalizados. Todos los funcionarios están formalizados por el delito de cohecho y además, como decía, otros delitos que concursaron para la comisión de este hecho. Por lo tanto, aquellos carabineros que fueron formalizados por un mayor número de delitos, como son el delito de hurto, de falsificación, de apremio ilegítimo unido al cohecho, fueron aquellos que quedaron en prisión preventiva porque se trata de una gran cantidad de delitos, por lo tanto, sumando las penas que podría llevar cada uno, esto podría conllevar una pena efectiva. ¿Qué significa eso? Que la pena que se podría aplicar podría ser superior a 5 años y un día.
Y esto implica que las penas que son superiores a 5 años y un día deben cumplirse efectivamente y no se pueden cumplir en libertad. Es por eso que el carabinero queda en prisión preventiva, dado que podría haber un peligro de fuga por el quantum de la pena, porque ella no permite cumplirse de manera alternativa, y además por estimar que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, quienes quedaron con arresto domiciliario total, se estima que igualmente este arresto domiciliario total puede garantizar los fines del procedimiento y el éxito de las diligencias de investigación, y aquellos carabineros que quedaron con este arresto domiciliario total podrían haber sido formalizados por menos delitos que aquellos que quedaron en prisión preventiva. Lía, hablemos un poco de la estructura que soporta todo esto cuando se conocen este tipo de delitos desde la perspectiva de las leyes y también las normativas. ¿A qué me refiero? A que cada vez estamos conociendo más casos de este tipo. Entonces, por lo tanto, nuestra legislación amerita, insisto, amerita que se revise justamente para ir modernizando este tipo de penas, para evitar, justamente las leyes son, lo hemos conversado en otras instancias, finalmente las leyes buscan evitar ciertas cosas y en este caso este tipo de delitos. ¿Amerita revisión a esta altura? Mira, yo creo que las penas que contiene cada ilícito están acordes a la gravedad del hecho, ¿ya? O sea, vemos aquí hay 5 funcionarios que quedaron en prisión preventiva, que es la medida cautelar más grave que contempla el procedimiento. Y el plazo de investigación en una etapa inicial va a ser de 180 días. Por lo tanto, tenemos que, por lo menos durante ese plazo de investigación, 5 de los 12 imputados van a permanecer privados de libertad, lo cual, como digo, es una de las sanciones, una de las medidas cautelares más graves que existen. Entonces, tenemos que la gran cantidad de delitos hace que la pena que eventualmente podrían recibir esos imputados podría cumplirse efectivamente. Entonces, tenemos sanciones que pueden resultar duras y que hacen que el imputado tenga que cumplir tras las rejas. Por lo tanto, yo creo que tenemos una legislación adecuada en este caso, y en donde se establece una pena asociada al delito que permite que ella se pueda cumplir efectivamente, lo que en realidad garantiza la sensación de justicia de los ciudadanos, porque siempre cuando se comete un delito y el imputado no queda preso, siempre la sensación para la ciudadanía es, bueno, no pasó nada porque no quedó preso. Entonces, en el sentido de que ya están algunos privados de libertad, yo creo que se satisfacen los fines del procedimiento y también esa sensación de justicia que es lo que busca la gente. Lía, me están preguntando, estamos conversando con la abogada Lía Rojas acerca de este caso, estos 12 carabineros que fueron formalizados por distintos delitos ahí cometidos en el barrio Meij. Lía, me están preguntando a través de nuestra transmisión, ¿de qué depende que, por ejemplo, un imputado quede en prisión preventiva en este tipo de casos y otro quede con arresto domiciliario o arresto domiciliario nocturno, por ejemplo? ¿Qué puede hacer ahí ese cambio de diferencia en casos como estos? Bueno, para que pueda proceder la prisión preventiva es necesario que se cumplan 3 requisitos. Primero, que existan presunciones fundadas acerca de la existencia del delito. Segundo, de que el imputado existe una presunción fundada, de acuerdo a los antecedentes que se exponen en la formalización, de que ese imputado tuvo una participación en la existencia de ese delito. Y tercero, que su libertad resulta, o sea, que la privación de libertad resulta indispensable para el éxito de la investigación, que exista un peligro de fuga, es decir, cuando la pena asociada al o los delitos es muy alta y esta pena se debe cumplir efectivamente, existe además un peligro de fuga y también que esté comprometida la seguridad de la sociedad. Entonces, mientras se den esos requisitos, el tribunal puede decretar la prisión preventiva. Por eso que respecto de 5 imputados se decretó la prisión preventiva, porque respecto de ellos, como están formalizados por un mayor número de delitos, por más cantidad de delitos, la pena que podrían recibir en definitiva podría ser una pena efectiva. Y eso hace que pueda existir un peligro de fuga para no cumplir y también que la libertad de esa persona se pueda considerar
un peligro para la seguridad de la sociedad, porque tienes una persona que está siendo imputada por múltiples delitos, por lo tanto una persona que se considera peligrosa para la sociedad en general. Entonces, cumpliéndose esos requisitos, se decreta la prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tengo un imputado que está formalizado por algunos de los delitos? Por ejemplo, vamos a suponer que está formalizado por cohecho y falsificación de instrumento público, ambos delitos en su totalidad. Si es que, por ejemplo, la persona tiene irreprochable conducta anterior, podría, en el caso de resultar condenado, no tener que cumplir una pena de manera efectiva. Por lo tanto, no podemos darle una prisión preventiva si es que, en definitiva, en el peor escenario, si resulta condenado, esa pena no la va a cumplir efectivamente. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, puede ser que la persona quede con arresto domiciliario nocturno. Y también puede ser que, arriesgando una pena que podría ser alta, esa pena podría cumplirse de alguna manera alternativa, si es que, no sé, se reconoce un atenuante de irreprochable conducta anterior, más un atenuante de cooperación, que permiten que esa pena, siendo alta, podría bajar y no cumplirse efectivamente. Se podría dar un arresto domiciliario total, caso en el cual lo que permite el arresto domiciliario total es igual garantizar los fines del procedimiento, pero no cumplirla de la medida más grave, porque podrían influir otros factores en que quizás no se cumpla efectivamente. Lía, ya tenemos que ir terminando. Yo me quedaría conversando contigo todo este mediodía ya sobre este tema porque es muy interesante. Que no sé si estaba haciendo un recuerdo, no sé si fue contigo que conversábamos acerca de las medidas para evitar, por ejemplo, el comercio ilegal. Es un ejemplo, te prometo que tiene que, tiene que ver, el comercio ilegal. Y muchas veces se habla que para evitar el comercio ilegal, la idea es poder aplicar no sé, penas a quienes efectivamente venden sin tener ningún tipo de patente, etcétera, pero también a quien compra. En los casos de corrupción, ¿hay alguna pena? Porque si bien estos comerciantes me da la sensación que fueron los que dieron la voz de alerta, no lo leo tan profundamente, dieron la voz de alerta sobre esta situación, ¿hay también alguna luz de que ellos también puedan recibir algún tipo de pena o en el fondo sean sancionados por efectuar los pagos? Porque me imagino que en el fondo también se incurrió en efectuar estos pagos y así en otros casos también de corrupción donde efectivamente la transacción o en el fondo se concretó. ¿Hay también algo, pasa algo con estas personas? Sí, podría ser, efectivamente podría ser de que igualmente existe una sanción por haber pagado a un funcionario público, tú haberle ofrecido ese dinero, ¿ya? Ahora, el tema es que los casos que estamos viendo son de las personas que fueron al revés, o sea, sobornadas por Carabineros, y que en realidad ese soborno se llama cohecho cuando proviene de un funcionario público. Esa es la diferencia entre el soborno y el cohecho, pero para que se entienda el lenguaje común, estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que hace Carabineros es que pide un soborno y toma el nombre de cohecho, dado que es un funcionario público que lo hace en ejercicio de ese cargo público que tiene. Pero en el caso de que una persona ofrezca pagar a la autoridad pública, eso igualmente está sancionado como un delito, ¿ya? Lo que pasa es que aquellas personas que estamos viendo en este caso en particular que pagaron, son personas que fueron víctimas, es decir, fueron presionadas por el funcionario público para obtener este beneficio económico. O Pero sea, en eso el la caso, ley, perdón, Lía, eso la ley lo reconoce en el fondo. Es como, esta persona fue extorsionada, fue obligada a pagar, porque muchas veces podría ser, bueno, pero pagó, porque pudo haberse, independientemente de la extorsión, pudo haberse negado y denunciado. claro, efectivamente, pero en el caso de aquel ciudadano, digamos, que va y paga a un funcionario público, igualmente eso está sancionado como un delito. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, nos quedó pero clarísimo todo este tema, estos funcionarios de carabineros que han sido formalizados por estos delitos ahí en el barrio Make, vienen 180 días de investigación, como decía Lía, ya algunos están cumpliendo sus medidas cautelares, prisiones preventivas, arrestos domiciliarios nocturnos, así que por lo tanto vamos a seguir.
muy pendientes acerca de esta información. Lía, muchas gracias por contactarte con nosotros. Bueno, a ti, Ángela, muchas gracias por el contacto. Y bueno, tomando un poquito lo último que dijiste respecto de las medidas para el comercio ilegal, fíjate que algunas comunas sancionan no solo a los comerciantes ambulantes que venden, sino que también a la persona que compra. Pero eso no está establecido como una ley, sino que eso es una ordenanza municipal, en donde no se aplica a todas las comunas. Así que, como tú dices, esa es una pero excelente iniciativa que se podría convertir en ley, porque hoy día no existe. Así Por que supuesto. creo que tuviste una excelente idea y que es bueno no dejarla en el tintero. Así que Vamos a ver ahí, si algún parlamentario ahí la recoge. ley Ángela. Que estés muy bien, Lía. Cuídate Igualmente. mucho. Bien, ahí conversábamos con la abogada Lía Rojas, con quien estábamos profundizando también en este tema de estos funcionarios de carabineros que incurrieron en estos delitos, cohecho, falsificación de instrumento público, claro, casos de corrupción que vienen a remecer nuevamente una institución que la verdad la ha tenido bastante complicada en los últimos años. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos a través de esta nueva entrevista en Soy TV de Soy Chile. Revisen todo el material, siempre los voy a invitar a eso porque la verdad es que las entrevistas que tenemos están muy, 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 muy entretenidas. Así que todas las noticias de sus zonas, www.soychile.cl, y nosotros nos encontramos muy pronto. Chao, chao.